Vamos a abrir nuestras Biblias. Nuevamente les invito en Mateo 18. Ya estamos llegando a la conclusión en esta mañana de esta serie de mensajes que ¿qué significa la disciplina en la iglesia? Realmente tenemos que estar bien apercibidos de lo que somos, de lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Y vamos a darle lectura una vez más. No nos hace daño volverla a leer. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, como les digo, ya estamos concluyendo en este pasaje. Hemos estado viendo que el Señor lidia con el pecado en la iglesia. Realmente, Él lidia a todo momento, Él está lidiando con nuestra naturaleza caída todo el tiempo, todo el tiempo. Y aquí está, en este pasaje está lidiando y no lo pasa por alto realmente el pecado. No lo pasa de ninguna manera por alto, sino que nos instruye en cuanto a la obligación que la iglesia tiene para disciplinar a aquellos que están perseverando o que siguen insistiendo en el pecado. Aquellos que andan desordenadamente. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En 2 de Tesalonicenses 3, no lo busquen. Vimos los que no trabajan en nada, ¿se acuerdan? Hay un desorden terrible ahí en sus vidas. Bueno, pues ahora, antes de entrar nuevamente al texto, vamos a, escuchen esto, si tienen ahí sus hojitas para anotar, es muy importante que ustedes lo tengan muy presente, porque ustedes son los que van a hacer la obra, ustedes son los que van a desarrollar este ministerio, ustedes son los interesados, bueno, por supuesto que yo también, pero miren, antes de entrar a nuestro texto nuevamente, quiero que vayamos a ver cómo el Señor lidia con el pecado en la iglesia de 3 formas. Cómo el Señor lidia con el pecado en la iglesia de 3 formas. En primer lugar, Dios lidia con el pecado por medio de su palabra. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios 5, noten aquí. Efesios 5, versículo 5:25, perdón. Y noten lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ustedes van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Ahorita les voy a decir por qué. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? ¿Lo están viendo? Bueno, no pretendo realmente hablar del matrimonio. No ese es el tema que vamos a estar viendo aquí, pero nos enfocamos en que Jesús, cuando ama a su iglesia y porque la ama, desea su pureza. Escuchen esto, su pureza. Jesucristo santifica a su iglesia según este pasaje a través de su palabra. El salmista escribe un pasaje que sin duda hemos también memorizado: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Lo estás viendo? Entonces la palabra en el corazón de una persona es muy importante. La palabra en el corazón de la iglesia da como resultado la pureza. Eso es lo que debemos hacer. Y esa es una de las razones por la cual el apóstol Pablo escribe también a los colosenses, en Colosenses 3:16, cuando dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego dice y añade: enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que la palabra de Dios
santifica la iglesia, entonces el pecado y la palabra son incompatibles, ¿no es cierto? No puede haber compatibilidad. El gran evangelista Moody, los que recuerden a este personaje, decía, si te mantienes cerca de este libro, él te mantendrá lejos del pecado. O si te mantienes cerca del pecado, él te mantendrá lejos de este libro. Ahí está, ¿no? Ahora, en segundo lugar, Jesucristo purifica a su iglesia o lidia con el pecado por medio también del Espíritu Santo, que Pablo lo llama en Romanos 1:4 espíritu de santidad. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad. Entonces el espíritu de santidad nos da el poder, el deseo para llevar a cabo una vida victoriosa sobre el pecado. Otra vez, el Espíritu Santo nos insta, nos da poder, nos da el deseo. Y por supuesto, cuando estamos pegados a este libro, por supuesto, ¿no? Para llevar a cabo una vida victoriosa en medio de tantas situaciones que te estás enfrentando tú y yo. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, escucha esto, hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Y Pablo dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres creyente, eres guiado por el Espíritu de Dios. Si no eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces no sé por quién seas guiado, ¿eh? Es el Espíritu del Señor el que nos está guiando y nos guía a toda verdad. Así que el Señor lidia con el pecado a través del Espíritu. En tercer lugar, el Señor lidia con el pecado en su iglesia por medio de la exhortación. Ya lo estamos viendo, ya lo vimos. La exhortación, de la reprensión. Este aspecto de la confrontación del pecado es justamente el tema de Mateo 18 y dijimos que hay requisitos para llevar a cabo la disciplina. Y tengo que hacer un resumen pequeño. El primero es estar dispuestos, ¿se acuerdan? Número 1, estar dispuestos. Número 2, en segundo lugar, tener celo por Dios, celo por su palabra. Esa es la idea. Y en tercer lugar, debe tener pureza personal. En otras palabras, la persona que está queriendo exhortar a alguien o disciplinar a alguien por su pecado debe tener pureza personal, santidad en su vida diaria. El Señor está involucrado entonces en la purificación de su iglesia por medio de aquellos que le representan. Entonces, por esta razón, el término del pasaje del versículo 20, si te vas a Mateo, leemos que si están 2 o 3 reunidos en su nombre, o sea, ¿qué está diciendo? Llevando a cabo justamente el proceso de la disciplina. Ahí está, he aquí, yo estoy en medio de ellos, dice ahí, versículo 20, ¿lo estás viendo? ¿Quiénes son ellos? Yo estoy en medio de ellos, dice ahí. Bueno, los que están llevando a cabo el proceso de la disciplina. Esos son los ellos que están ahí. Ese es el contexto, en el contexto del pasaje. En mi nombre, ¿en qué nombre? En nombre de Jesús. Su pueblo está confrontando el pecado en nombre del Señor. No vas tú a confrontar el pecado por algo que te molesta de la persona. No vas a confrontar la situación con alguien que te cae mal o que alguien que te hizo algún gesto, algo que te hizo incluso hasta una grosería, por decir así. No ese es el punto. Cuando verdaderamente te consta el pecado de la otra persona, entonces llevas a cabo un proceso. Y este es el proceso que Dios nos está mostrando. Tiene que ser en su nombre, no en tu propio nombre. ¿Me explico? Y ese es el punto. Su pueblo está confrontando al pecado en el nombre del Señor. Y mira, quiero decir que hay un principio bíblico aquí muy importante a través de la Escritura. La iglesia, escucha esto,
se parece más a Jesucristo cuando se involucra en confrontar o lidiar con el pecado. Que te quede esto bien claro. La iglesia se parece más a Jesucristo cuando confronta el pecado. ¿De acuerdo? Ahí está el punto. Cuando tú y yo buscamos la pureza, nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? De hecho, Jesús vino a este mundo con un propósito doble y tú debes de saberlo y debes tenerlo bien presente en tu vida. Número 1, a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Número 1. Y número 2, a santificar a los redimidos. Entonces vino a buscar y salvar y vino a santificar también. En Juan 17, ¿se acuerdan en la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo que decía? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está. Así que, por sobre todas las cosas, Dios desea que su iglesia sea santa. Por sobre cualquier cosa, Dios desea que su iglesia sea pura, pero la iglesia no puede ser santa si no se toma en cuenta el pecado. Si tú pasas por alto algunos conceptos y dices, bueno, así es él, ¿no? Bueno, está diciendo algunas groserías y luego suben en el Facebook porquería y media. Bueno, es que así es él, es adolescente, así es él, ¿no? Es un joven que está viviendo la vida. Déjalo, pues ahí está, así es. ¿No? ¿Eso es lo que va a hacer? No, tenemos que confrontar el pecado por una sencilla razón. Eres parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está en tu vida y el Señor te manda a confrontar el pecado por encima de todo. Si no lo haces así, a quien se lo va a demandar es a ti. Y ese es el punto. Entonces, ahí está. La iglesia no puede ser santa si no toma en cuenta el pecado. Cualquiera que sea su manifestación, va a impedir la santidad. En otras palabras, si no vas con la persona que está en pecado, estás frenando su santidad, estás frenando su desarrollo, estás frenando su proceso de santificación. Vimos que Pablo confronta el pecado con la congregación, en la congregación de los Corintios, ¿se acuerdan? Lo estuvimos viendo también esa parte y les dice que si no se confronta el pecado, el efecto de la levadura va a leudar toda la masa. Un poco de levadura, ¿qué? Ahí está. Ese es el efecto del pecado tolerado en la iglesia. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando toleramos el pecado, no crecemos espiritualmente y además le ponemos pausa al proceso de crecimiento, al proceso de santificación, como digo. Hay un pasaje ahí en 2 de Corintios 7, de acuerdo a que acudo frecuentemente. Y bueno, mira, en 1 Corintios 6, pero un poquito antes, habla algo, 2 de Corintios 7, pero vamos a ver desde el versículo 6, del capítulo 6, 17 al 7:1. Dice, por lo cual, dice, mira, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Más claro no puede ser, ¿eh? No puede ser. Pablo está llamando aquí a la santidad de la iglesia. Hubo una información muy sonada. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, allá por los años 1700, con el gran avivamiento que se dio por allá, por aquellos años, y por supuesto, yo les comenté algo que fue Jonathan Edwards quien lo llevó a cabo. El gran avivamiento en 1700, y uno de los líderes más sobresalientes de ese gran avivamiento
era Jonathan Edwards, y él dijo: no podía existir un despertar espiritual genuino en la iglesia sin dos elementos. Escucha esto y por favor, escríbelo. No podía existir un despertar espiritual genuino en la iglesia sin dos elementos. Esto me impresionó, ¿eh? Mira, uno, una poderosa predicación sobre la santidad de Dios. Y número dos, una predicación poderosa sobre el horror del pecado. Esos son los dos elementos primordiales que la iglesia debe estar predicando todo el tiempo. No importa cuál sea el tema. Mira, de alguna u otra manera transmito, o de alguna manera estoy señalando constantemente ese proceso, ese aspecto. Sin estos dos elementos no puede haber avivamiento en la iglesia, no puede haber algo que surja y que verdaderamente resalte y glorifique a nuestro Padre Celestial. Mira, Dios es santo y demanda santidad de nosotros. Si ese es el caso, el pecado es horroroso. No podemos tolerarlo. Ese es el punto, cualquiera que sea su manifestación, es realmente horrible. No puede estar ahí tolerándolo, no. Y es justamente el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, ¿te acuerdas? Ahí está, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, ¿qué? Vengamos a hacer justicia de Dios en Él. Ahí está una sustitución, ahí está una doctrina importante en Él. La sustitución de la justicia. Él imputó su justicia en nosotros y nosotros imputamos nuestros pecadotes encima de Jesucristo. Tremendo. Dios no puede tomar cualquier pecado livianamente. Entonces, si hemos dejado nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario, se supone que no debemos pecar y no debemos lidiar con, tolerarlo. Entonces, Dios no puede tomar a la ligera el pecado. Y como dijimos la última vez, no existe esta división arbitraria inventada de los llamados pecados veniales. Nada, o pecados mortales. Mira, todo pecado para la mente de Dios, para el corazón de Dios, afrenta su santidad. Cualquiera que sea su manifestación, nos separa de Dios. Jonathan Edwards tenía razón. Tenía razón. Esos dos elementos mencionados son indispensables para el despertar de la iglesia. Hacer consciente a la iglesia de su pecado y hacer consciente a la iglesia de que tiene un proceso de santificación y que Dios es santo y no tolera el pecado. Punto. Ya. Y espero que a través de la enseñanza que estamos tratando de comunicar en los estudios bíblicos, en el púlpito, en la iglesia, se dé cuenta de la importancia de tener un alto concepto de la santidad de Dios. No vas a tener un alto concepto del peligro del pecado, no ese es el punto. Lo tomas en cuenta, pero el concepto que tomas en alto es su santidad. Tomando en cuenta su santidad por encima de todo, entonces tienes cuidado del pecado. ¿Te das cuenta? La iglesia, en términos generales, en su afán de alcanzar al mundo y agregar gente a sus filas, mira, ¿sabes qué? Y hacer que la gente se sienta bien, ha dejado a un lado la predicación fuerte. Ha dejado a un lado la predicación enérgica. Ha dejado a un lado la predicación poderosa sobre la santidad de Dios y el horror del pecado. Lo ha dejado a un lado. Se han sustituido esos elementos con una predicación insípida, rebajada, aburrida, que da una imagen de un Dios. Mira, eso es la imagen que Dios da, que tienen ellos, o que dan. Da la imagen de un Dios benevolente, tolerante e inofensivo. ¿Ah? ¿Ok? Que solo se preocupa por darnos salud, que solo se preocupa por darnos prosperidad, que solo se preocupa por beneficios múltiples, toda la teología centrada en el hombre. Qué patético es eso. Es terrible. Qué terrible.
Dios le dijo, bueno, dice el pastor MacArthur más bien, que la teología ha sido centrada en el hombre y que han incluso reinventado la teología, enfocada hacia el ser humano. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que ahora se predica es un producto de su propia imaginación, por eso hay tanta apostasía. Lo que hablábamos en la mañana, los que estuvieron en el estudio de la mañana que terminamos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Por eso decimos que si aquí algo que tenga que ver contigo, no estamos, o sea, por eso si decimos que aquí algo que tenga que ver contigo, no estamos tratando de decírtelo o decirlo desde el púlpito. Mejor preferimos ir contigo y decírtelo cara a cara. Ese es el punto. No nos dirigimos a nadie desde aquí en especial. Pero sí es importante tomar atención o prestar atención a lo que el Espíritu Santo quiere decirte. Si no, ¿para qué predicamos? ¿Qué caso tiene estar aquí 1 hora a predicar todos los domingos? ¿Para qué si no entienden? No, realmente lo que pasa es de que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, saca a flote tu pecado. Y en muchas ocasiones la carne lo quiere ocultar. Ahí está, tapándolo. Pero si sabes de un pecado en alguien, hermano, debes confrontarlo. No importa quién sea. No importa si se molesta. Debemos ver si verdaderamente nos consta. De lo contrario, eres un cómplice si no lo haces. Pero muchos ven el pecado de alguien y no les dicen nada. ¿Por qué? ¿Qué tipo de hermanos somos? ¿Qué tipo de complicidad llevamos ahí? ¿Sabes cuánto llevamos de ahí, de ese pecado encima de nosotros? Igual que el otro. Y ese es el punto. Así que se requiere que el pecado, si es abierto, debe ser confrontado. Esta es la obra de Jesucristo para nuestra iglesia y se lleva a cabo por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo y por supuesto con el involucramiento de su pueblo, que somos todos nosotros. Y la prescripción de este involucramiento se encuentra en el pasaje que estamos estudiando. Recuerden, vimos en primer lugar la disciplina. ¿Dónde debe ser el lugar de la disciplina? La misma iglesia. Número 2, el propósito de la disciplina es la restauración del caído. Y número 3, la persona involucrada en el proceso de la disciplina, ¿quién es? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Cualquiera de nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Cualquier cristiano. Pero recuerda que para reprender a un hermano dijimos que debe estar dispuesto, bueno, ya lo dijimos, con celo, pureza espiritual. Y recuerda que vimos en el punto número 4 la provocación de la disciplina. ¿Qué era la provocación? Es decir, ¿qué lo provoca? Bueno, cualquier pecado que no es confrontado, que es abierto, que es continuo, provoca a la disciplina. Si ves a una persona que sigue con su pecado, búscalo, encuéntralo, confróntalo. Ahora, en quinto lugar, vamos al proceso de la disciplina. Y te acuerdas que hay 4, bueno, lo vimos creo también. En primer lugar eres tú y él solo, ¿te acuerdas? Tú y él solos. En segundo, si te escucha, vas con 2 o 3, que conste toda palabra, y dijimos que de preferencia sean los líderes de la iglesia. Si no te escucha, en tercer lugar, dilo a la iglesia, y la iglesia lo llama al arrepentimiento, y si no quiere darse cuenta de su pecado, en cuarto lugar, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, no se arrepintió de su pecado, que fue evidente, hay que sacarlo de la comunión. El gentil, acuérdate que era uno de los que estaban fuera de las promesas de Dios. En otros comentarios alcancé a escuchar que también los judíos tenían a los gentiles como perros, a los de afuera. Porque era en ese sentido, en cuanto a la nación judía, eran
personas, si no estaban o no eran dentro de la estirpe judaica o hebraica, no eran dignos de estar ahí. Y luego el publicano, ¿se acuerdan? Era un judío que se había vendido a Roma. Entonces, en todo caso, era una traición para los judíos. Ahí está. Y bueno, hay que confrontar el pecado. Y se acuerdan en 1 Corintios 5, que es muy claro, los que están fuera, Dios los juzgará, dice en el versículo 13, quitad pues ese perverso entre vosotros. Ya sabemos que después, esta persona después se arrepintió y en 2 Corintios 2, del 5 al 8, Pablo les recomendó que lo perdonaran y lo integraran nuevamente a la comunión. Ahora vemos el último punto, la autoridad de la disciplina. Así se llama el último punto. Y vamos a leer de los versículos 18 al 20. Vamos a leer el primer versículo. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira, tenemos que llegar a definitivamente hacernos una pregunta. ¿Con qué autoridad podemos como cristianos llevar a cabo la disciplina? ¿Con qué autoridad? Algunos se preguntan, como dijimos, como ya lo comentamos, dicen, bueno, ¿quién soy yo para confrontar al hermano? ¿Quién soy yo? Al cristiano. ¿Qué derecho tengo, no? Hay algunos que piensan eso. Yo no soy perfecto. Incluso se acuerdan que dijimos que muchos aplican Mateo 7, no juzgáis para que no seáis juzgados, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cuál es la autoridad para disciplinar? ¿Qué derecho tenemos? Pongan atención. Bueno, pues, gracias a Dios, este pasaje que leímos, versículos 18 al 20, contestan a esa pregunta. Y eso es lo que debemos responder. Dice el Señor, comenzando desde el versículo 18, vean, de cierto os digo. ¿Lo están viendo? ¿Me están siguiendo? Ok. De cierto os digo. Son palabras que traducen una enseñanza de mucha importancia, de una singular importancia. Cuando el Señor dice de cierto, aquí dice nada más de cierto. Pero normalmente Él se expresa así, de cierto, os digo. El Señor está poniendo un especial énfasis, una especial atención, o sea, porque está hablando de algo trascendental, o mejor dicho, está haciendo que los demás pongan la atención que Él requiere, que Él demanda. De cierto, pongan atención, o esto es de suma importancia, por encima de todo. Aquí el Señor nos va a instruir en cuanto a la autoridad de la iglesia y que tiene que involucrarse en la disciplina para aquellos que están en pecado. Y esencialmente lo vamos a notar, es que Dios actúa con nosotros. Vean el versículo 18, de cierto que todo lo que atéis en la tierra, dice, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a estudiar un poquito. Noten aquí que cuando en su nombre llevamos a cabo lo que Él prescribe en su palabra, esa es nuestra autoridad. Ahí está. La autoridad de la iglesia es disciplinar y es dada por Dios mismo, Dios Padre. Y como vamos a ver, Dios Hijo, esa es nuestra autoridad también. Ahora, quisiera hacer un par de aclaraciones. Aquí, este pasaje del versículo 18 no enseña, como algunos que lo han interpretado mal, que la iglesia tiene autoridad o poder para perdonar pecados, o para absolver o eliminar la culpa. Escuchen, nadie tiene la autoridad de perdonar pecados excepto ¿quién? Dios. Nadie. El único que tiene autoridad para pecados es Dios, para perdonar. La ofensa es a Él. Recuerden, es la ofensa a Él. Pecamos contra Él por sobre todas las cosas. Y mira, el versículo 19 tampoco enseña, como algunos piensan, que podemos pedir cualquier cosa, ¿no?
Léelo, échale un lente ahí. Cualquier cosa, siempre y cuando pues dos creyentes estén de acuerdo en lo que piden. Y Dios se ve obligado a conceder esa petición. Eso sería semejante ¿a qué? A un acto mágico, ¿no? Ya. Y por supuesto, hacer violencia o transgredir en cierto sentido la interpretación bíblica que está aquí. Y en una forma particular al contexto de este pasaje. Dios no es mago. Dios no contesta las oraciones porque dos o tres se reúnen a pedir cualquier cosa, aunque sea ridícula ahí su petición, ¿no? No hace eso. Que conste, ridícula. Hay veces que pedimos cosas ridículas. Ese es el punto. Dios es soberano y por eso Dios siempre contesta la oración de acuerdo a su divina voluntad, de acuerdo a su revelación bíblica. De acuerdo a esto, Dios contesta la oración. Punto final. Él jamás está obligado a dar lo que se le ocurre a sus hijos, ¿no? Y se nos ocurre cada cosa que olvídate, ¿eh? Piénsenlo. Piénsenlo y verán que se nos ha ocurrido cosas que están fuera de la Biblia incluso. ¿Por qué tiene que concedernos eso? Ustedes véanlo, piénsenlo. Y se dan cuenta que muchos de nosotros de repente se nos sale cada petición que, wow, tremendo, ¿no? Entonces Dios no contesta las oraciones porque dos o tres se reúnen a pedir cualquier cosa al Señor, cualquier cosa ahí. Jesús está aquí en estos versículos, continúa instruyéndonos en cuanto a la disciplina. Este es el contexto del pasaje. El Señor no está enseñando a pedir ciertos privilegios y bendiciones y que los líderes de la iglesia tengan cierto poder para absolver los pecados de los miembros, ¿no? O recibir cualquier cosa que quieras. No, Jesucristo aquí continúa enseñando en cuanto al mandamiento divino. ¿Para qué? Confrontar el pecado y disciplinar a aquellos que se rehúsen o se rehúsan a obedecer o se rehúsan a arrepentirse. Miren el versículo 19, vamos a leerlo todo. Otra vez os digo que si dos de vosotros, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren, a primera vista esto parece un cheque en blanco, ¿no? Óyeme. Y esto es lo que predica toda la bola de falsos maestros y falsos pastores por ahí. Hay que pedirle, ahí está todo, cualquier cosa que le pidieras, ¿no? Es que lo que pasa es que no tienes fe. Haz el chequecito, tú auméntale los ceros. Nomás los ceros, porque número para nada, ¿no? No, el contexto es primordial. Tenemos que entender en primer lugar estas dos personas, las que se están reuniendo aquí, en este versículo, se refiere a que Jesús a los que se refiere aquí es Jesús en el 20, por ejemplo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿lo has visto? Ahí estoy en medio de ellos. Mira, tienen que ver con el 16, vete al 16. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. A eso se refiere el 20. El contexto es el proceso de la disciplina. No podemos de repente saldar el pasaje y hacerle la interpretación que nosotros queremos hacer, o que jamás tuvo Dios la intención de decir. Mateo era coherente en lo que escribió. Muchos líderes le quieren dar una propia interpretación a la Biblia, como si tuvieran la libertad. Hasta ellos se adjudican esa libertad por el Espíritu Santo, como si tuvieran la libertad, como si tuvieran un montón de letras ahí en donde yo puedo armar mi propio juego de palabras y darle mi propia intención y mi propia interpretación. No es así. La Biblia tiene una y absoluta interpretación. No tiene dos.
Básicamente lo que el Señor nos dice en el caso de la disciplina de un individuo en el versículo 18. Recuerden, a veces estamos yendo y viniendo así, para arriba y para abajo, pero aquí en el versículo 18 es que el cielo, escuchen esto, lo que dice en el versículo 18, será atado en el cielo. El cielo ratifica lo que se está haciendo en la tierra cuando la iglesia aplica la prescripción divina al disciplinar. Si alguien está en pecado y alguien más se acerca y le confronta y no se arrepiente, y otro se acerca y tampoco se arrepiente, y luego la iglesia le confronta y tampoco se arrepiente, pues ¿qué pasa? Bueno, podemos concluir, escuchen, que el pecado del que se le acusa está atado a esa persona. Ese es el punto. Esta persona no se le ha deshecho de ese pecado, no se ha deshecho más bien él mismo de ese pecado, y al seguir en este proceso basado en la palabra de Dios, estamos simplemente diciendo que el Padre, lo que el Padre ya ha dicho en el cielo. ¿Me explico? Lo que el Padre ya ha ratificado en el cielo. En otras palabras, la iglesia está actuando en el nombre de Dios, quien desde el cielo ya está actuando con nosotros. Porque el proceso es aquí de disciplinario. Dios conoce el corazón y Dios no puede perdonar un corazón no arrepentido. Porque no ha pedido perdón, no se ha inclinado, ni siquiera se ha sentido pecador, ¿no? Simplemente estos dos testigos que están aquí confrontan a este individuo y cuando no se arrepiente, confirman lo que Dios ha dicho. Este hombre no está arrepentido. Simplemente, o lo opuesto, este hombre sí está arrepentido. Estos dos testigos sirven para eso, para ratificar lo que suceda con el que se tiene que arrepentir, ¿me entienden? Por otro lado, si tu hermano se arrepiente después de cualquier paso, ¿te acuerdas los pasos? Cualquiera de los pasos en el proceso de la disciplina, podemos concluir entonces que Dios ya ha desatado el pecado desde el cielo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Ya lo ha desatado, ya lo ha quitado. Entonces la iglesia a su vez lo acepta, lo perdona, lo restaura en el nombre del Padre en el cielo. Eso es lo que está diciendo desde el cielo. Ahí está. Eso es declarar que tus pecados han sido desatados. ¿Por qué? Porque te has arrepentido. Tan sencillo como eso. Estamos haciendo lo que Dios ya ha hecho. Somos embajadores del cielo en la tierra. ¿Tú haces lo que Dios te ordena, sí o no? O bueno, al menos eso espero, ¿no? A lo mejor no, ¿verdad? Pues entonces hay que ir contigo a ver si te arrepientes, ¿no? ¿Cuántos tienen que ir contigo? No quieres que nadie se te acerque, ¿verdad? Y mira, cuando hay pecado no quieres que nadie te confronte, ¿no? Oye, quiero hablar contigo. Pues, ¿qué hice? Luego me dicen así. ¿No es cierto? Y sobre todo conmigo, no sé si con los demás ancianos, pero sobre todo conmigo. Y luego cuando le hago así, peor, pues hermanos. Quiero hablar contigo. ¿Qué hice, hermano? Ya los pecados ya están ahí, ¿no? Funcionando. Ya están ahí, declarando culpable al hermanito, ¿no? Mira, tan solo el hecho de, ahí te va. La Biblia dice que no dejando de congregarnos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. Los que no se congregan, ¿están bien o están regular o mal o mal? Ay, luego mira, mal. Los que siempre vienen, sí, mal, duro con él, hermano. Duro con él. Que no escape. Bueno, de todas maneras estás en pecado. Aquel que está señalando se me hace que tiene más cola que le pisen que el otro, ¿no? Pero realmente eso sucede. Uno los llama y se ponen nerviosos. Y mira, ¿sabes qué? No dejar de congregarse es pecado. Aquella persona que a falta
que falta con regularidad. No estoy diciendo que por algo que te pasó, por alguna situación que sucedió, porque te vayas de vacaciones. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que faltes con regularidad. Tú tienes la autoridad desde el cielo para ir con el hermano. Ahí está. Cuando hacemos lo que aquí se nos enseña, estamos en un sentido real. Escucha bien, trayendo la voluntad del cielo sobre la tierra. Eso es lo que dice aquí. Y punto. Dios es santo. Dios odia el pecado. Dios confronta el pecado. Dios disciplina a los suyos. ¿Por qué? Porque los ama. Esa es la voluntad de Dios sobre la tierra en el contexto de este pasaje que estamos aquí viendo. Recuerden, nunca estamos cumpliendo con la voluntad de Dios en absoluto. O sea, absolutamente todo. Pero sí, en cierto sentido, cuando estamos buscando la santidad de su pueblo, eso sí realmente vale la pena. O sea, eso es lo que vale delante de Dios. Cuando estamos buscando su rostro y buscando su voluntad para nuestra vida. La Biblia no es ahí algo que tienes que cumplir y lees 2, 3 versiculitos ahí, un pasaje, un capítulo, y ya cumplí. No. Eso no es realmente una lectura bíblica a fondo. Tú vienes a la Biblia en busca de su voluntad. De lo contrario, pues entonces lo agarras ahí como un montón de letras sin contenido, sin propósito. Tú mismo haces muertas esas palabras. Porque no la estás tomando para ti. Y aparte, cuando la lees, a lo mejor estás pensando en alguien que te hizo algo, o que no te saludó, o que te sacó la lengua por ahí, pero menos piensas en ti. Ese es el problema, no somos honestos. Recuerda, nunca estamos cumpliendo la voluntad de Dios tanto como cuando estamos buscando la santidad de su pueblo. Noten, aquí hay una palabra muy interesante que me quisiera que analizáramos en el versículo 19. Noten la palabra de acuerdo. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo. ¿Sabes qué quiere decir? En la palabra original es la palabra sinfoneo, PH, de donde sacamos la palabra sinfonía. ¿De acuerdo? Es parecida a la sinfonía. El de acuerdo, ahí está. ¿Lo ves? ¿Y qué es la sinfonía? Bueno, es producir sonidos armónicos, ¿no? A nuestro hermano Elías lo sabe, yo lo sé también. Entonces, cuando una nota no encaja dentro de una armonía, así hasta te lastimas, ¿no? Deja de ser armonía para mí, aunque muchos ni lo oyen. Ay, oyen a los tríos ahí. La otra vez fuimos a comer, mi esposa y yo a un restaurante, y lo mismo me pasó. Siempre me pasa lo mismo. Me persiguen los cantantes. Pero pésimos cantantes, ¿no? Y luego llegamos ahí con Alfredito a comer y lo vemos ahí que llegan 2, 3 y creen que cantan, ¿eh? Bueno, ok, buscan una moneda, ¿no? Está bien. Pero mis oídos a veces no es jactancia, no es petulancia. Se los digo de verdad, no lo aguantan, en serio, ¿eh? Y lo sabe Elías bien lo que estoy diciendo. Entonces, cuando ves un dueto ahí que está cantando, la otra vez entró uno y todavía me dice mi esposa, pues sí canta bien, ¿no? Tiene buena voz. Sí, pero desentonadísimo, por Dios. No me vengas con eso. Hasta me dan ganas de pararme a cantar yo, ¿no? Dije, no daré un paso atrás. No, ya no estoy, como dice una actriz, ya no estoy para esos trotes. No, realmente me encanta cantar, seguimos cantando. Ayer fuimos a cantar a una iglesia, estuvimos muy contentos, seguimos cantando y me descubrí que todavía me defiendo. Bueno, tratamos, pero ese es el punto, sinfoneo,
Sinfoneo, sinfonía, de acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo. Entonces, así que el contexto se refiere a dos cristianos que están de acuerdo sobre la condición de un hermano caído. ¿Están de acuerdo? Se puede decir que están en sinfonía. ¿Se da cuenta? Ya sea en condiciones, que en condición independiente o que concluyan que sí hubo arrepentimiento. O sea, los dos certifican y están de acuerdo que se arrepintió o que no se arrepintió, ¿no? No puede decir uno, pues como que quiso arrepentirse, ¿no? Yo le vi la intención en sus ojitos. Por favor, hermano. El otro va a decir, pues, ¿qué pasó? Pues no están en sinfonía, ¿no? Estos dos hermanos están de acuerdo, pase lo que pase con la persona reprendida o puesta en disciplina. Por eso es importante esos dos testigos. Esa sinfonía es importante que la observen y en lo que escuchan. Pueden tener la confianza de que en su búsqueda de la voluntad de Dios se van a encontrar, noten ustedes la autoridad de disciplinar. En primer lugar, vemos que si el Padre actúa con nosotros, está en sinfonía con nosotros. En segundo lugar, notamos este pasaje que el Hijo está actuando en la iglesia con los suyos. En sinfonía también, de acuerdo a lo revelado, buscando la limpieza y la santidad, de acuerdo a su revelación, para la santidad de la iglesia, para la pureza de la iglesia. Tú debes de estar de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no estás en esa sinfonía. No te ponemos ahí, eres un desentonado. No entonas dentro del parámetro armónico. Y por lo tanto, por Dios, se convierte peor la cosa, ¿no? Hay dos que están en discrepancia. Si dos no se pusieran de acuerdo, pues entonces, ¿qué caso tiene la exhortación a la persona caída, ¿no? Ahora mira, buscando la limpieza y la santidad, mira el versículo 20 otra vez, porque donde están dos o tres congregados, ahí estoy en medio de ellos. Ahí está, muchas iglesias usan este versículo incluso para decir que si están orando dos o tres, ahí, pues ahí está el Señor. Y la pregunta, ¿qué acaso cuando estamos orando solos no está ahí el Señor? No hay que orar, hermanos, aquí, cuando están dos o tres congregados, Cristo está en medio de nosotros. Bueno, eso ya lo sé. ¿Qué cuando estoy solo no está conmigo o qué? No, no es eso. No. Imagínate, ¿no está ahí el Señor? Pues, yo creo que sí, ¿verdad? Estoy clamando a Él. ¿O qué? ¿Vas a decir, no, necesitamos un compañero para que me escuche? ¿Vas a decir eso? Imagínate. Oye, manito, pues acompáñame a orar, ¿no? Porque siento que Dios no me escucha. Y el otro, ¿de veras? Pues ni a mí. Pues ya somos dos. ¿Te imaginas eso? ¿No has encontrado gente que te dice, yo siento que Dios ni me escucha? ¿Sí lo has visto? Pues yo no sé en qué estás orando, hermano. ¿Sabes qué? ¿Qué obstruye realmente ese sentir? El pecado. En serio. El Espíritu de Cristo reside en nuestro corazón. Él está con nosotros, aun cuando estamos solos. Lo que se está enseñando es lo que Cristo está presente aquí, en este versículo 20, por último, que con dos que están de acuerdo en el proceso de la disciplina, Él ahí está en medio de ellos, en sinfonía, está de acuerdo, está claramente dicho aquí, como les dije, en sinfoneo. Ahí está. El contexto es el mismo, no ha cambiado, ahí tiene 2000 años, como dice Carballosa, siempre ha estado ahí. Ese versículo. Los dos o tres testigos en el proceso de la disciplina están reunidos en obediencia a Cristo, verificando el arrepentimiento e impenitencia de la persona acusada, ya lo dijimos, y Jesús está diciendo que cuando eso ocurre, esos testigos se reúnen para llevar a cabo la obra disciplinaria, sea que se arrepienta, más bien que
si no se arrepiente. Ahí está. Y si se arrepiente también está ahí, ¿no? Por supuesto. Esto nos da la confianza, hermanos, porque Dios no nos deja solos en una empresa tan importante de la limpieza de la iglesia. Es como si, o sea, si tú vas a hablar con alguien que está en pecado, es como si te pusieras aquí a barrer, por decir así. ¿Por qué? Porque estás limpiando tu iglesia. No, luego somos delicados en la casa de que supuestamente que todo esté en su lugar limpio de toda bacteria. ¿No es cierto? Que hasta exageras ahí. Hay personas que, no, son quisquillosísimas con las bacterias, ¿no las has conocido? Y sus vidas desastrosas, ¿no? Digo, qué incongruencia, ¿no? Por favor. Él actúa con nosotros, no solamente el Padre lo hace, sino también Cristo Jesús, que está en medio de ese proceso difícil de confrontar, pero Él no nos dejará. Él siempre está en medio nuestro, no puede prescribir algo y abandonarnos a nuestra suerte, definitivamente que no. Esa es nuestra autoridad, de Él viene la autoridad, no es que nosotros nos atribuimos algo que no nos pertenece. La autoridad es de Dios y lo delega a su pueblo, a los suyos. Cuando tú y yo fielmente obedecemos la palabra de Dios, seguimos los pasos de confrontación a un hermano que ha pecado, lo hacemos en un espíritu de humildad, ya lo hemos dicho, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No es llegar así ufanamente con aires de victoria y aires de grandeza y decir, estás en pecado, y tú creyéndote muy espiritual y a lo mejor estás peor. Así pasa. Hay un pastor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Él durante la época de Hitler escribió un libro que se llama La vida juntos. En este libro se encuentra lo que estamos considerando. Bonhoeffer escribió, escuchen esto, con esto termino. El pecado hace que un hombre se mantenga alejado de la comunidad. ¿No es cierto? Una de las primeras distinciones de alguien que vive en el pecado es alguien que se aleja de la comunidad, empieza a gestionar un montón de cosas. La ociosidad definitivamente no te hace nada bien. Y luego continúa Bonhoeffer. Entre más aislada esté una persona, más destructivo será el pecado sobre ella. Más profundamente se involucrará en él y más desastroso será su aislamiento. El pecado quiere permanecer en el anonimato, se aleja de la luz en las tinieblas de lo inexpresado, envenena todo el ser de una persona. Esto puede suceder aún dentro de una comunidad piadosa. Dice Bonhoeffer, hablando de la confesión y el reconocimiento del pecado en lo que buscamos, dice, en la confesión, la luz del Evangelio penetra la oscuridad y el aislamiento del corazón. El pecado es traído a la luz, lo no expresado es abiertamente confesado y reconocido. Todo lo que es secreto, escondido, es manifestado. Es una dura lucha hasta que el pecado sea abiertamente admitido. Pero Dios rompe las puertas de bronce y las barras de hierro, ya que la confesión de pecado se hace en la presencia de un hermano en Cristo. La última fortaleza de justificación personal es abandonada. El pecador se rinde, él entrega su maldad, él de su corazón a Dios y encuentra perdón en todo su pecado en la comunión con Jesucristo y con su hermano. Continúa. El pecado expresado y reconocido pierde todo su poder. Esa frase me gusta. Ha sido revelado y juzgado como pecado. Ya no puede dividir la comunión de los hermanos. Ahora la comunión lleva el pecado del hermano. Él ya no está solo en la maldad, ya que se ha despojado de su pecado en la confesión y lo ha entregado a Dios. Ha sido quitado de él. Ahora él se encuentra junto con los pecadores que viven por la gracia de Dios y la cruz de Jesucristo.
¿Somos pecadores? Claro que sí. El pecado encubierto lo separó de la comunión, hizo su aparente comunión, de su aparente comunión una farsa. El pecado confesado le ha encaminado a definir la verdadera comunión con los hermanos en Cristo. Fin de la cita. Ahí está todo el proceso. Y como se pueden dar cuenta, la clave de la santidad en la iglesia entonces es lidiar el pecado, confrontarlo, cuando se manifieste entonces extirparlo, quitarlo de ahí. Sin embargo, demanda que la iglesia esté dispuesta, comprometida de implementar la disciplina, tenga valentía, esté segura de sí mismo en el sentido espiritual. Segura de sí mismo espiritualmente. Además de ser una demostración de desobediencia, si no lo hacemos, al claro mandato, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Dios demanda la santidad de la iglesia y puede demandártela a ti mismo, que no lo estás haciendo. Nos hace responsables a todos. Y la pregunta, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a enfrentar eso? ¿Estás dispuesto en primer lugar a comprometerte, a tener celo de la palabra y a estar en santidad, en virtud de lo que dice la Biblia? ¿Estás dispuesto a encarar un pecado de alguien que está desobedeciendo? Tienes que hacerlo. No puedes dejar lavarte las manos y decir, bueno, pues aquí esto se murió, lo olvido. Mire, yo soy muy dado a eso, a veces. A veces se me olvidan, y no por el Alzheimer, no por eso. Se me resbalan algunas cosas. Y ya no quiero yo señalar ciertos detalles de la persona, pero a veces es necesario, porque lo que estamos haciendo en detener aquello es detener también su perdón. ¿Y tú quién eres para detener su perdón? Ahí está. Si no lo hacen y vienen y no vienen a mí o a los ancianos y nos dicen, tal hermano está pecando, pues no tendremos otra respuesta que decirles. En lugar de que me vengas a decir a mí de un pecado de alguien, en lugar de eso, si tú vienes a mí y me dices, hay una persona que está pecando, ¿y tú qué? ¿Ya lo hiciste? ¿Qué estás haciendo tú? Yo te voy a mandar con aquella persona para que lo exhortes directamente tú. Claro que si no estás en la condición, va a estar más difícil, ¿no? Porque si no estás viviendo en santidad, si eres un negligente, perezoso en tu vida espiritual, pues no tienes derecho a tomar esa estafeta. Mejor espérate. Llegará su momento en que ese pecado sea revelado y ora por él, ora por ti. Y después ponlo delante del Señor para que el Señor perdone tu negligencia y perdone el pecado del que lo cometió. Vamos a orar, hermanos. Señor, danos entendimiento, danos pureza, danos sabiduría para hacer lo que debemos hacer. Y dejemos de engañarnos a nosotros mismos, evadiendo esta responsabilidad que al parecer se ha olvidado, se ha dejado atrás en la iglesia. Porque los estándares de santidad se han rebajado de tal manera que la iglesia en general se ha dejado contaminar, Señor. Pero no queremos eso. Queremos mantener un estándar muy alto, Señor. Queremos mantener un estándar muy alto de tu santidad y de tu pureza y de tu presencia para realmente entender que no toleras el pecado, Señor. Entiendo que aún estamos en una naturaleza humana expuesta a todas las caídas que pudieran presentarse. Pero por eso estamos constantemente señalando, constantemente estamos poniendo el dedo en el renglón para decirle a la iglesia que es tuya, a estos hermanos, estas ovejas que son tuyas y que solamente soy yo un emisario y un pastor que realmente, Señor, también estoy expuesto a lo mismo todo el tiempo. Pero tú, Señor, nos guardas y nos cuidas a nosotros que estamos al frente para vivir en pureza
como lo marca tu palabra, y poder traer al arrepentimiento a muchos que todavía no se dan cuenta de su pecado. Señor, pongo en tus manos a todas las ovejas que están aquí, yo también como oveja, para que cumplamos el objetivo que tú tienes determinado en tu palabra para la disciplina de la iglesia. Señor, gracias. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares, Señor, y ayúdanos a vivir en pureza y en santidad todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén, Señor.